Una revisión crítica del debate sobre las necesidades humanas desde el enfoque centrado en la persona. Un ensayo de Antonio Elizalde Evia, Manuel Martí Vilar y Francisco A. Martínez Salvá. Resumen. El artículo presenta algunos de los diferentes modelos teóricos explicativos sobre las necesidades humanas. Revisa el estado del arte en las publicaciones recientes y evalúa críticamente las limitaciones y potenciales que ellas tienen, desde una mirada sistemática y fenoménica, desde un enfoque centrado en la persona. Introducción. La sociedad del consumo ha generado profundos cambios culturales, los cuales han vaciado de contenido términos y conceptos que anteriormente eran de fácil manejo para el común de los hombres. En efecto, después de la Segunda Guerra Mundial, la imagen del hombre sufrió una mutación simbólica y la mayoría de los seres humanos fue convertida en el hombre necesitado. Iván Illich. En esta categoría se incluyó a lo menos las 2/3 de los habitantes de la Tierra. Así, aceptamos que nuestra condición humana fuera definida por la dependencia a bienes y servicios, dependencia a la que llamamos necesidad. Dicho de otra manera, nos subordinamos a la economía y la tecnología que nosotros mismos hemos creado y desarrollado. Asumimos el equívoco de identificar los satisfactores con las necesidades y la consiguiente trastocación de los contenidos de este concepto. Para el común de la gente, las necesidades siempre referidas a bienes y servicios se han generalizado a tal punto que se establecieron paradigmas de satisfacción cuya característica más importante fue la uniformidad. La satisfacción de las necesidades de los seres humanos se redujo a la urgencia de tener bienes, de tener servicios, de acumularlos, aun sin importar su utilidad para adquirirlos. Lo único realmente necesario es el dinero. Imitar la propiedad y el consumo de los que más tienen se convirtió en una competencia que nos convoca a todos. Las otras dimensiones existenciales han perdido vigencia y con ellas los valores no convencionales que fueron en su tiempo la base de las relaciones sociales y constituyen la piedra angular de las distintas culturas. Al imponerse el paradigma de lo uniforme, la diversidad inició su descenso vertiginoso hacia la muerte en el pleno sentido de la palabra. El concepto de necesidad tiene una larga trayectoria en el pensamiento social. Las concepciones tradicionales consideran las necesidades como infinitas, limitadas y siempre cambiantes. La necesidad es entendida así, asume un carácter de infinitud que se retroalimenta a sí misma, ya que cada necesidad satisfecha hace surgir muchas otras que será necesario realizar. Esto da origen a una concepción sobre el sistema económico, definido a priori como orientado a la satisfacción de las necesidades humanas, como un sistema en permanente crecimiento. De allí que sea necesario revisar y repensar la noción de necesidad. La observación histórica y antropológica conduce a descubrir una consistencia en lo humano, compartida por todos las personas en cuanto seres humanos, la noción de derechos humanos reconocidos
por y para el conjunto de la humanidad. Solo puede tener un carácter universal en el ámbito de las necesidades humanas. Por consiguiente, estas son las mismas para el conjunto de aquellos que nos reconocemos como seres humanos, pues no es posible pensar en derechos humanos aplicables solo a algunos, generando de ese modo la existencia de humanos de primera, segunda o tercera categoría. Existen distintas aproximaciones al concepto de necesidad, generados en la necesidad disciplinas y por la diversidad de escuelas teóricas al interior de cada una de ellas. El concepto de necesidad humana tiene una connotación polisémica que es imprescindible de velar para efectos de claridad discursiva y parece fundamental, por lo tanto, esclarecer ciertos aspectos para abordar adecuadamente el tema de las necesidades humanas. En este artículo nos centraremos en los principales modelos teóricos explicativos contemporáneos de la motivación, es decir, aquellos que han dominado el campo de la necesidad desde la segunda mitad del siglo pasado hasta ahora. Consideraremos en primer lugar los antecedentes históricos y las primeras teorías de la motivación, los pilares que sustentan la concepción actual de necesidad son el determinismo y el hedonismo. El racionalismo imperante en Occidente hasta mediados del siglo XIX consideraba que los seres humanos, por estar dotados de razón, podían elegir libremente. Según Corman, dos hechos trascendentales generan el cambio de la concepción racionalista a la motivacional. A. Que los filósofos asociacionistas británicos establecieran la idea que los contenidos de la mente se forman a partir de las experiencias vividas por las personas. B. La naturaleza científica de las propuestas evolucionistas de Darwin, que señalan que los animales y los humanos son especies progresivas que conservan su contenido biológico, y la afirmación de que el comportamiento de todas las especies tiene o pudo tener un valor funcional para la adaptación del organismo a su medio y para la supervivencia en este. Estas dos propuestas tuvieron muchas repercusiones en el desarrollo inicial de una psicología de la necesidad. A partir de esta, algunos autores trataron de identificar las pautas instintivas básicas de los seres humanos, generando las teorías del instinto. Pero el planteamiento de Darwin también señalaba hacia dónde debían buscarse los antecedentes de la voluntad, las condiciones ambientales externas e internas a las cuales el organismo debe responder para adaptarse al medio en el que vive. Este marco de referencia fue adoptado por las teorías del impulso. Desde aquí se afirma que la conducta está al servicio de necesidades biológicas innatas que deben ser satisfechas. McDougall fue uno de los primeros defensores de la idea de que la intencionalidad y la búsqueda de metas era lo que caracterizaba en mayor medida a la conducta humana, y éstas dependían de instintos innatos. James ya había planteado que los humanos tenían instintos. McDougall propuso varias listas de instintos, cada uno con un componente cognitivo, otro conativo y otro afectivo. Esta teoría fue aceptada, pero posteriormente muy criticada, principalmente porque la explicación de la conducta a partir de los instintos era de carácter circular.
Seguidamente se realizaron experimentos en laboratorio, los cuales mostraban una relación empírica entre los niveles de impulso y actividad. La propuesta de Hull, la más elaborada e influyente del impulso, planteó que los impulsos biológicos proporcionaban la motivación para llevar a cabo la conducta aprendida en una situación dada. Para este autor, la conducta es función de la motivación, impulso, y del aprendizaje, hábito o fuerza asociativa entre el impulso y una respuesta. Las dificultades de los investigadores para comprobar empíricamente algunos de los postulados de Hull hicieron que se rechazaran dichos postulados en su totalidad hasta tal punto que actualmente carecen de importancia. Mateos 2002. La incipiente psicología alemana de finales del siglo XIX, apoyada en una fuerte tradición filosófica, consideró a la voluntad como un fenómeno psíquico más junto a los procesos cognitivos, sensaciones, ideas y afectivos, sentimientos. Surgieron muchas teorías acerca de la voluntad, considerándola como un proceso derivado o una manifestación de sensaciones, imágenes o sentimientos, o bien, por el contrario, como una cantidad psíquica diferente. Todas las teorías provenientes de la psicología alemana fueron interesantes en la medida en que mostraban cómo se podía emplear el método científico en el estudio de la voluntad si se abandonaban las ideas de libertad e indeterminación de la filosofía clásica. Cuando se derrumbó la psicología científica alemana, el concepto de voluntad fue excluido de la investigación psicológica. Mateos 2002. El enfoque motivacional contemporáneo sobre las necesidades. De los inicios de los años 50, se produjo en los Estados Unidos un importante desarrollo en los estudios de psicología de la motivación humana. Un libro importante y representativo fue Motives in Fantasy, Action and Society de John W. Atkinson Van Nostrand. Esta obra reúne diferentes trabajos que ofrecen un método de evaluación de los motivos móviles humanos mediante el análisis del contenido de historia de percepción temática y otros tipos de muestras de pensamiento imaginativo. Se describe el método de análisis y se presenta material práctico previamente probado para tres importantes móviles sociales: logro, afiliación y poder. Esta obra asimismo muestra el efecto de la motivación del hambre, logro, afiliación, sexo, temor y agresión sobre la percepción temática. Importantes cuestiones tienen que ser consideradas. ¿Qué es la necesidad o motivo? Estos dos términos han sido usados indistintamente en este artículo. El término motivo es preferido porque no implica que la activación y dirección de la conducta está necesariamente vinculada a condiciones de deprivación. De todas las otras alternativas disponibles, el término motivo parece el más general en su connotación. Atkinson, 1958. La concepción de una necesidad o un motivo como una disposición relativamente durable de la personalidad fue desarrollada por Murray, 1938, en un intento por formular un sistema comprensivo para la descripción de la personalidad. El meollo de la personalidad, como fue visto por Murray, es una configuración o jerarquía de necesidades básicas. McClelland
ha extendido y elaborado el argumento general de esta posición teórica, particularmente en su análisis de los orígenes de las disposiciones motivacionales en las primeras experiencias de aprendizaje de la niñez. Un motivo o necesidad es una disposición a buscar un tipo especial de finalidad o propósito, por ejemplo, logro, afiliación, poder. El propósito de un motivo particular es un tipo particular o efecto que puede ser obtenido mediante algún tipo de acción. El propósito de un motivo define el tipo de satisfacción que se busca. Por ejemplo, orgullo en el cumplimiento de una tarea, una relación afectiva positiva con otra persona, o bien controlar los medios para influenciar la conducta de otras personas. La obtención de un objetivo es acompañada por sentimientos de satisfacción. En cambio, el cese de la actividad dirigida al objetivo o la no obtención del objetivo deseado generan sentimientos de insatisfacción. El propósito de un motivo no se identifica con la realización de ciertos tipos de actos como la búsqueda de aprobación o intentos para influir, o con cualidades particulares de acción instrumental como persistencia o rigidez. Un tipo particular o cualidad de acción instrumental puede, sin embargo, llegar a asociarse con la obtención del propósito de un motivo particular y por lo tanto proveer un conveniente y confiable indicio de la presencia de aquel motivo. Atkinson, 1958. Este tipo de enfoque condujo a realizar investigaciones como la efectuada por McClelland, quien intentó aislar ciertas dimensiones psicológicas y demostrar rigurosamente por medio de métodos cuantitativos que estos factores son generalmente importantes en el desarrollo económico. McClelland, 1961. El aporte de Abraham Maslow, la noción secuencial de las necesidades. Al analizar el pensamiento de Maslow sobre las necesidades, encontramos conceptos tales como motivación, metamotivación, motivo o deseo, necesidad, jerarquía de las necesidades y autorrealización. Estos son elementos constitutivos de su teoría y debemos hacer una necesaria, aunque breve, referencia a ellos. Según Maslow, una persona está motivada cuando siente deseo, anhelo, voluntad, ansia o carencia. La motivación estaría compuesta por diferentes niveles. Una base jerárquica de necesidad varía en cuanto al grado de potencia del deseo, anhelo, etc. El motivo o deseo es un impulso o urgencia por una cosa específica. Existen mucho más motivos que deseos y estos pueden ser expresiones distorsionadas de las necesidades. Asimismo, señala que los metamotivos están asociados a los deseos y que no comprenden una reducción de tensión, sino que incluso pueden aumentarla una vez que estos han sido satisfechos, ya que estaremos en condiciones de recibir impulsos hacia metas inagotables. Los sujetos siempre permanecen en un estado de insatisfacción relativa, de carácter espiritual e intelectual. Se incluye en esta categoría un conjunto de valores que podrían ser contradictorios entre sí o respecto a las propias necesidades satisfechas, que les han abierto la puerta. Virtudes éticas, deseos y aspiraciones, desarrollo de capacidades, potencialidades.
En suma, aspectos que vienen a instalarse en el campo de las necesidades, cuyo concepto termina situándose en última instancia en el campo de lo subjetivo y de lo relativo. Las necesidades a su vez se dirigen hacia valores que son estados finales. Estos valores pueden ser de dos tipos. Valores D son los fines de las necesidades deficitarias. B. Valores B correspondiente a los fines de los metamotivos y motivos. El logro de estos valores aumenta la atención y estimula aún más el comportamiento. Fomentan nuestro ser o existencia como ser humano. La necesidad es la falta de algo. Existen varios tipos de necesidades. A. Necesidades deficitarias o inferiores. Estas son necesidades fisiológicas, necesidad de seguridad, de amor y de pertenencia y de estima. Y si se produce una distorsión en ellas, se pueden generar problemas psicológicos y o fisiológicos. B. Necesidades de desarrollo o superiores que se orientan hacia el logro de la autorrealización, las cuales no son tan poderosas como las necesidades fisiológicas. Estas pueden dañarse o perder su orientación más fácilmente que las necesidades primarias y requieren de un gran apoyo de las influencias exteriores. Maslow establece una jerarquía de necesidades que se suceden en una escala ascendente. Las ordena en dos grandes bloques que establecen una secuencia creciente y acumulativa desde lo más objetivo a lo más subjetivo, de tal modo que el sujeto tiene que cubrir las necesidades situadas a nivel más bajos, más objetivas, para sentirse motivado o impulsado a satisfacer necesidades de orden más elevado, más subjetivas. Las necesidades inferiores son déficit y las necesidades superiores se relacionan con requerimientos del desarrollo. Según Maslow, las necesidades básicas son más potentes y tienen prevalencia sobre las otras. Una vez satisfechas, se manifiestan las necesidades superiores y la persona se motiva para satisfacerlas. Maslow clasifica las siguientes necesidades en orden jerárquico. En primer lugar, se encuentran las necesidades fisiológicas, que son las más básicas y más potentes de todas, pero son las que tienen menor significado para la persona en busca de la autorrealización. Entre ellas se encuentran la necesidad de liberarse de la sed y del hambre, de aliviar el dolor, el cansancio y el desequilibrio fisiológico, la necesidad del dormir, de sexo. Segundo, las necesidades de seguridad. Si las necesidades fisiológicas son satisfechas o no constituyen un problema serio para la persona, las de seguridad se convierten en una fuerza que domina la personalidad. La mayoría de las personas llega solo hasta este nivel. Estas se expresan en la preocupación por ahorrar, por comprar bienes y seguros, para obtener una vida ordenada, cierta y un futuro predecible, en el cual ya no se produzcan riesgos o peligros para la integridad personal o familiar. Este tipo de necesidades se puede manifestar negativamente como temor y miedo. Tercero, las necesidades de amor y pertenencia, que están orientadas socialmente y representan la voluntad de reconocer y ser reconocido por los semejantes, de sentirse arraigados en lugares e integrados
en redes y grupos sociales. Para realizarse requieren que haya alcanzado cierto grado de satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad. Entre ellas se encuentran las necesidades de amigos, de compañeros, de una familia, de identificación con un grupo e intimidad con un miembro del sexo opuesto. Cuarto, las necesidades de estima están asociadas a nuestra constitución psicológica. Su satisfacción es necesaria para la evaluación personal y el reconocimiento de uno mismo en referencia a los demás. Se pueden subdividir en dos tipos: las que se refieren al amor propio y las que se relacionan al respecto de otros, reputación, condición social, fama, etcétera. Entre estas se encuentran la necesidad de respeto, de confianza basada en la opinión de otros, de admiración, de confianza en sí mismo, de autovalía y de autoaceptación. Los trastornos y déficit en esta área generan sentimientos de inferioridad que se manifiesta como vivencias de vergüenza o de culpa. Quinto, las necesidades de autorrealización o metanecesidades pertenecen al segundo bloque de necesidades superiores o más subjetivas en la gradiente establecida por Maslow. Son diferentes y difíciles de describir, puesto que varían de un individuo a otro e incluyen la satisfacción de la individualidad en todos los aspectos. Para que una persona inicie su proceso de autorrealización, debe haber satisfecho muchas necesidades previas. Autorrealizarse para que éstas no interfieran ni utilicen energías que están abocadas a este desarrollo. Las personas que desean autorrealizarse desean ser libres para ser ellas mismas. Las personas que se autorrealizan siguen las normas y modelos de conductas dictadas por la cultura en acuerdo con su sentido del deber, pero si éstas interfieren con su desarrollo, fácilmente reaccionan contra ellas. Entre ellas se encuentran las necesidades de satisfacer nuestras propias capacidades personales, de desarrollar nuestro potencial, de hacer aquello para lo cual nuestras propias capacidades personales, de desarrollar nuestro potencial, de hacer aquello para lo cual tenemos mejores aptitudes, y la necesidad de desarrollar y ampliar los metamotivos, descubrir la verdad, crear belleza, reproducir orden y fomentar la justicia. Maslow, a través de sus estudios, describió 16 características propias de las personas autorrealizadas. A. Deben presentar un punto de vista realista ante la vida. B. Aceptación de ellos mismos, de los demás y del mundo que les rodea. C. Espontaneidad. D. Preocupación por resolver los problemas más que pensar en ellos. C. Necesidad de intimidad y un cierto grado de distanciamiento. F. Independencia y capacidad para funcionar por su cuenta. G. Visión no estereotipada de la gente, de las cosas y de las ideas. H. Historia de profundas excepcionales experiencias espirituales. Y identificación con la humanidad. J. Relaciones profundamente amorosas e íntimas con algunas personas. K. Valores democráticos. L. Habilidad de separar los medios de los fines. M. Vivo sentido del humor sin crueldad. N. Creatividad. Ñ. Inconformismo.
O habilidad para elevarse por encima de su ambiente más que adaptarse a él. P. Necesidades de trascendencia. Es el grado final de motivación. Se refiere a un sentido de la comunidad y a la necesidad de contribuir a la humanidad. También incluyen las necesidades asociadas con un sentido de obligación hacia otros, basada en nuestros propios dones. Adicionalmente, Maslow menciona otros dos tipos de necesidades, las cognitivas y las estéticas, aunque no las ubica en un lugar específico dentro de la jerarquía. Las necesidades cognitivas de saber y comprender provienen de las necesidades básicas. Todo ser humano normal intrínsecamente desea saber y comprender, ya que no es un ser pasivo que considere la realidad como algo meramente dado. La insatisfacción de estas necesidades conduce a la frustración y al egoísmo. Las necesidades estéticas tienen que ver con el orden, la simetría y el cierre. La necesidad de aliviar la tensión producida por una labor no terminada y la necesidad de estructurar hechos. Las circunstancias y ambientes agradables y hermosos favorecen el desarrollo de las personas. El concepto central de la teoría de Maslow es el de autorrealización, la que define como la realización de las potencialidades de la persona, llegar a ser plenamente humano, llegar a ser todo lo que la persona puede ser. Contempla el logro de una identidad e individualidad plena. Maslow, 1968. Procedemos a integrar los conceptos claves presentados. Si bien la motivación que dirige fundamentalmente a satisfacer las necesidades y aliviar las tensiones, la metamotivación se dirige a la satisfacción del deseo y aumenta la tensión, favoreciendo así el desarrollo de la persona. Ambas, motivación y metamotivación, son los móviles fundamentales que llevan al individuo al desarrollo de su potencialidad y a escalar en la jerarquía de las necesidades. Se plantea la existencia de distintos tipos de necesidades que van ascendiendo en una jerarquía desde las necesidades más básicas y elementales para la supervivencia hasta llegar a la cúspide del desarrollo humano representado por la autorrealización. Todo lo precedente puede relacionarse con la teoría general de la motivación expuesta en mi Motivation and Personality, particularmente por lo que respecta a la teoría de la satisfacción de las necesidades, que a mi parecer es el principio simple más importante subyacente en todo desarrollo humano saludable. El principio holístico que da unidad a toda la multiplicidad de necesidades humanas es la tendencia a la aparición de una necesidad nueva y más elevada cuando la inferior se ha completado por medio de una satisfacción adecuada. El niño que es lo suficientemente afortunado como para desarrollarse normalmente y bien, se sacia y cansa de los placeres que ha saboreado ya suficientemente y se lanza ansiosamente, sin que se le apremie, a placeres más elevados y complejos a medida que se encuentran a su disposición sin peligro
o sentimientos de amenaza. Maslow, 1989. Es imprescindible satisfacer las necesidades básicas para poder pasar al estudio siguiente de la motivación. Al ascender de un lado a otro superior, las motivaciones van cambiando, ya que las necesidades que se presentan de cada estado son diferentes. Maslow no ofrece una descripción amplia sobre el estado de la trascendencia, posiblemente porque pocas personas han llegado a este. Asimismo, sostiene que las personas están orientadas a emociones tiernas y de bien social, y es el medio el que las corrompe. Toda persona necesita apoyo para desarrollar las emociones y satisfacer sus necesidades básicas, de modo que el medio también cumple un papel importante al establecer las motivaciones y fomentar el tránsito de un estado a otro. Las personas requieren encontrar los medios adecuados para satisfacer sus necesidades, de lo contrario no pueden pasar de un estado de necesidad a otro. Según Maslow, la satisfacción de las necesidades y las motivaciones ligadas a ellas son el impulso y el dinamismo que conduce a los individuos a desarrollar su personalidad en los diversos ámbitos de la vida. La insatisfacción de las necesidades trae consecuencias negativas para la persona, pues genera estados de frustración y egoísmo, y si la persona no supera una etapa difícilmente podría pasar a la etapa siguiente. Su desarrollo se estanca en la etapa que no pudo superar. Idealmente es posible llegar a la autorrealización, que involucra el despliegue del sujeto en todas sus potencialidades, si bien en la realidad son escasos los que efectivamente lo logran. El aporte de Carl Rogers, la motivación de crecimiento. El aporte de Carl Rogers puede situarse dentro de los modelos de carácter cognitivo social, en los cuales el acento recae en el análisis del modo en que determinadas estructuras cognitivas, planes, atribuciones y expectativas afectan a la conducta motivada. Algunos autores afirman que en las personas hay una necesidad de hacerse competentes en la interacción con el ambiente en el que viven. Esta idea de competencia se relaciona con la de crecimiento o desarrollo, pues hacer bien una tarea hace que ésta pierda parte de su valor y que en consecuencia nos planteamos nuevos retos de mayor dificultad. Así se produce el crecimiento humano. White, 1959, entendió la competencia o effectancy como la capacidad para actuar eficazmente en el ambiente en el que uno vive. Al igual que otros autores, sostuvo que la lucha por la competencia y la autonomía personal son motivos básicos e intrínsecos. Los enfoques humanistas han aportado la idea de crecimiento. Afirma que hay en el ser humano una motivación de crecimiento dirigida a ensanchar las propias potencialidades y a poner en práctica aquellos talentos que uno ha heredado. Dicha motivación es innata y común a todos los humanos, pero determinadas circunstancias pueden afectar a la motivación de desarrollo, facilitando o dificultando su expansión. Para Rogers, 1959, la falta de apoyo social adecuado, especialmente en los primeros años de vida,
puede perjudicar el crecimiento humano del infante. Si el pequeño no recibe una estima incondicional de las personas de su ambiente, dirigirá sus esfuerzos a proteger su autoconcepto amenazado, en lugar de mantener una actitud no defensiva y abierta a las experiencias cambiantes. El énfasis de los modelos humanistas sobre el autoconcepto ha sido un precedente que los estudios empíricos actuales acerca del SOLF y sobre la posibilidad de que los seres humanos podamos autorregular nuestra conducta. Mateos 2002. Diferentes concepciones respecto a las necesidades. Los especialistas en las ciencias sociales que participaron en la reunión del Grupo de Bruselas en 1995 señalaron que muchos expertos en acción social manejan la noción de necesidad, término que da la impresión que existe en la materia objetividad y necesidad, pero es realista reducir al ser humano a necesidades cuantificables, visibles y mensurables. Una parte esencial de lo humano y de sus deseos no escapa a la cuantificación. Así, en el economicista paradigma moderno occidental, la necesidad de protección escapa a la cuantificación. Así, en el economicista paradigma moderno occidental, la necesidad de protección es reducida a la de habitar una vivienda que se arrienda o se compra. Se actúa como si los bienes de consumo viniesen a satisfacer las necesidades. El economista se presenta entonces como el especialista en el ser humano, pero prisionero de su mirada cuantificadora, se restringe a la reducción de la necesidad en el consumo. Se habla entonces de necesidades humanas básicas. A continuación presentaremos las nociones de necesidades más recurrentes, buscando esclarecer las diferencias que mantienen entre sí y también las concepciones sobre el ser humano y la naturaleza a que ellas dan lugar. Hay una primera acepción de necesidad del discurso habitual y cotidiano, el cual fue situado en el imaginario de nuestras sociedades en las últimas décadas. Y Illich, en su artículo Necesidades, señala que estas se incorporaron en el imaginario de la humanidad como legado del discurso desarrollista en las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Las necesidades de la danza de la lluvia del desarrollo provocó no solo justificación, la expoliación y el envejecimiento de la tierra, también actuaron en un nivel más profundo. Transformaron la naturaleza humana, convirtieron la mente y los sentidos del Homo sapiens en los del Homo miserabilis. Las necesidades básicas pueden ser el legado más insidioso que deja el desarrollo. La generación posterior a la Segunda Guerra Mundial presenció este cambio de estado en la naturaleza humana del hombre común al hombre necesitado. La mitad de todos los hombres nacidos sobre la tierra como Homo son de esta nueva clase. Las estimaciones arqueológicas colocan el número total de individuos adultos pertenecientes al Homo sapiens que alguna vez vivieron en el planeta en no más de 5.000 millones. Vivieron desde los comienzos de la edad de piedra, en que
fueron pintadas las escenas de caza de Lascaux y el día en que Picasso estremeció al mundo con el horror de la Guernica. Constituyeron 10.000 generaciones y vivieron estilos de vida diferentes, hablando innumerables lenguas distintas. La segunda y mayor parte de la humanidad nació en la época que puedo recordar después de Guernica en 1936. La mayoría de las personas que ahora son adultas son adictas a la energía eléctrica, a las ropas de telas sintéticas, a la comida chatarra y a los viajes. Viven más tiempo y la mayor parte de estos 5.000 millones actualmente vivos aceptan sin cuestionamiento su condición humana como dependiente de bienes y servicios, dependencia que ellos llaman necesidad. En justamente una generación, el hombre necesitado, Homo miserabilis, se ha convertido en la norma. 1996. En esta perspectiva se ubica la mirada del colectivo IOE, quienes señalan: sin embargo, la necesidad social no es un hecho empírico que se imponga por sí mismo, no está ahí simplemente ya que siempre implica algún juicio de valor. Existe necesidad, carencia de algo, solo con respecto a lo que se define como deseable, necesario. A su vez, tales juicios no se formulan arbitrariamente por cada individuo, sino que suelen estar condicionados por intereses y estrategias de grupos o clase social. Por tanto, el concepto mismo de necesidad social encierra ineludiblemente componentes problemáticos. Estos elementos cobran aún mayor relevancia si el modelo social que los determina se caracteriza por el conflicto y la desigualdad social. Desde una postura similar, Rodríguez Cabrero, en el prólogo de la edición española del libro Len Doyle e Ian Gogh, sostienen que, velada por estos espacios, la formulación de la necesidad humana se ve hoy sometida a la triunfante ideología naturalista del libre mercado como potenciadora del mundo de los deseos o identificada con los vituperados servicios públicos del estado de bienestar, cuando no reducida a simple metafísica alejada de la concreción de la demanda de deseos en el mercado, estructurada por la simple metafísica alejada de la concreción de la demanda de deseos en el mercado, estructurada por la capacidad de renta, los precios y la información. Sostiene asimismo que las necesidades sociales son producidas históricamente, jerarquizadas socialmente, no reducibles a deseos o simples expectativas, y que en las sociedades industriales de consumo de masas se inscriben contradictoriamente en complejos espacios interrelacionados. El espacio del deseo multiplicado por el marketing empresarial y espacio normativo de los servicios públicos de bienestar, y el espacio conversacional de la producción de necesidades en el seno de las familias y pequeños grupos. Otro modo de construir el concepto de necesidad lo encontramos en el discurso psicoanalítico, en el cual esta es entendida como expresión de la pulsión generada por el deseo.
siendo el deseo el elemento fundante de la condición humana. La necesidad sería la expresión coyuntural y específica del deseo humano, esto es, la transformación de un sujeto o ente cualquiera en objeto específico de deseo transformaría esta pulsión indefinida, genérica y siempre latente en necesidad particular, vivenciada como tal en la subjetividad del individuo en ese momento específico de su existencia. Un tercer sentido asignado al concepto sería el que proviene de la filosofía política, en la cual se señala que existen ciertas exigencias que derivan del ejercicio de la condición de libertad humana y que estas exigencias se constituyen como necesidades humanas de la sociedad que debe procurar satisfacer o posibilitar que el individuo pueda satisfacer. A diferencia de desear o querer, entonces, necesitar no es aparentemente un verbo intencional. Lo que necesito no depende del pensamiento o del funcionamiento de mi cerebro, sino que de cómo es el mundo. Huygens, 1985. Un cuarto significado es el que se le asigna en las concepciones dominantes respecto a las necesidades humanas en el ámbito de la ciencia económica. Necesidad humana es la sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerla. Las necesidades humanas son limitadas, de ahí que el problema básico que se presenta en todas las sociedades sea la escasez de la paloma y colaboradores. Las necesidades son concebidas como sensaciones desagradables de falta o carencia de algo que deben ser satisfechas de inmediato. Este es el motivo de toda actividad humana, pues impulsa al ser humano a crear con el fin de satisfacer sus problemas. La necesidad es la sensación de falta que debe satisfacer. La necesidad es la sensación de falta que debe ser satisfecha de inmediato, mientras que el deseo es la parte de la necesidad, el proceso en el cual se busca cómo solucionar la carencia de algo. Se clasifica habitualmente las necesidades de acuerdo a su importancia económica. Por ejemplo, en el portal de la educación peruana se habla de necesidades primarias o biológicas, también denominadas vitales. No pueden dejar de satisfacerse porque son indispensables para la vida. Por ejemplo, abrigarse, descansar y alimentarse. B. Necesidades secundarias o sociales. Este tipo de necesidades van apareciendo conforme con el mejoramiento del estándar de vida de la sociedad, aunque no son necesarias de satisfacer, no dejan de ser importantes. Por ejemplo, divertirse, estudiar y trabajar. C. Necesidades superfluas o suntuarias, también denominadas de lujo, solamente sirven para halagar la vanidad de las personas. Por ejemplo, el uso de joyas y cosméticos. Las necesidades humanas se experimentan en varias fases o etapas. La primera de ellas es la sensación o percepción de que algo nos falta. B. Surge allí entonces el deseo de que es la búsqueda de la solución a la carencia. C. Esto implica un esfuerzo físico, es decir, el trabajo realizado para satisfacer la necesidad percibida y deseada. Y D. Finalmente se realiza la satisfacción
que es la solución de la necesidad. Sus principales características son: A, ilimitadas o infinitas en número, ya que existen infinidad de ellas que surgen a cada instante. B, limitadas en su capacidad, pues la satisfacción tiene un límite por el principio de saturación. C, concurrentes, pueden surgir varias necesidades de manera simultánea. D, complementarias, que ya que la satisfacción de una necesidad implica la necesidad de otras. E, son sustituibles, ya que hay diversas alternativas para satisfacer una misma necesidad. F, su forma de satisfacción tiende a ser estable o recurrente, pues tiende a fijarse por hábitos o costumbres. G, varían en intensidad, pues las necesidades se presentan en diversas circunstancias teniendo una mayor prioridad que otras. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el título: La propuesta de Sepaur, una división sistemática de las necesidades.